Tema luchas de ADN. Voy a hablar del ADN de Cristo en nosotros. Libro de Romanos, capítulo 5. Este año 2022 fue muy poderoso en el sentido de nuestra iglesia. Nos hemos mudado de espacio 3 veces. Nos hemos triplicado, gracias a Dios. En 5 años de existencia que tiene nuestra iglesia, Dios nos ha bendecido. Ya sobrepasamos las 150 personas en el templo. La juventud casi más de 90, eso es una cosa maravillosa. El hermano Camilo estuvo allá, pero cuando él estuvo allá éramos 100. Y no bien él fue y pasó para acá ya, como a las 3 semanas nos mudamos y a la semana se elevó a 150 y no se ha bajado de ahí. Gracias al nombre del Señor, la obra continúa creciendo. Pero antes de yo venir para acá, yo vi el culto de allá y ellos saben que yo le estaba mirando. Y siempre lo pastoreo a distancia también. Siempre el pastor tiene eso ahí. Romanos capítulo 5. Verso 12 en adelante. Romanos 5, verso 12. Este mensaje le voy a pedir que le ponga mucha atención, porque vamos a hablar acerca de ADN espiritual y específicamente voy a intentar exaltar el ADN de Cristo en nosotros. Romanos capítulo 5, verso 12, le damos lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Padre, damos las gracias, Señor, por esta maravillosa palabra en esta tarde, que tu buen espíritu trae, Señor, para con el buen depósito de la fe edificar nuestros corazones. Pido, Señor, para el pueblo un corazón entendido, para entender las verdades de esta palabra. Y te pido, Señor, que me conceda que con todo de nuevo hable tu palabra para la gloria y la honra de tu nombre, por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. El ser humano desconoce, al menos que tenga suficiente conocimiento bíblico, que cada uno de nosotros tenemos una guerra interior, a lo que en esta mañana, en este mensaje, en esta tarde, le he denominado guerras de ADN. El ADN, la ciencia lo define como la parte del ser humano que le transmite a las células información genética a nosotros para nuestra herencia. Sí, en el ADN hay una parte que le lleva información a nuestras células para que cuando nos estamos desarrollando en el vientre de nuestra madre, nosotros desarrollemos rasgos hereditarios. Rasgos hereditarios que nos identifican con nuestra generación, con nuestra descendencia, con nuestros parientes.
Y eso en biología se le llama genética. Y en genética hay dos partes de eso, que es el fenotipo y el genotipo. Se le llama el fenotipo a los rasgos hereditarios que nosotros tenemos externos, que se pueden visualizar, que se pueden ver. Donde a usted le dice, mira, tú te pareces a tu papá, tú te pareces a tu mamá. Esa oreja de tu papá o esa frente de tu mamá, esos ojos son de tu padre. Eso es fenotipo, lo que se puede ver. Pero hay una parte en nuestra genética que es el genotipo, que es aquella que no se ve, pero que está dentro de nuestro código genético y que la llevamos con nosotros como nuestra herencia. Es por eso que yo puedo tener una hija y que me nazca con ojos verdes, teniendo yo ojos marrones, pero mi mamá, la abuela de la niña, tiene ojos verdes. En mi herencia genética, en mi genotipo, yo llevaba ese código dentro, aunque no se veía en mi fenotipo. Pues, asimismo, yéndonos al plano espiritual, hay un ADN espiritual. Cuando Dios creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén y colocó a Eva, cuando lo plantó allí, la Biblia dice que Dios lo hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, Adán no tenía una herencia biológica genética de un pariente humano. Adán fue creado con la genética de Dios. Adán fue creado con un ADN para que viviera siempre y no muriera. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y parte del ADN de Dios todavía está en nosotros, aún en la naturaleza caída que tenemos. Por eso usted ve que el ser humano puede ser que no sea creyente, que no tenga fe, que se declare agnóstico o se declare ateo, y más sin embargo tiene el poder de crear, de hacer cosas. Usted ve cómo la ciencia sigue creciendo, sigue aumentando. Los smartphones siguen evolucionando. El hombre fue capaz de crear aviones para moverse por el cielo, barcos para moverse en el agua, vehículos terrestres para moverse en la tierra. Y usted ve cómo la ciencia va en un continuo avance, independientemente tenga fe o no. La ciencia va en avance porque el ser humano tiene la parte creativa de Dios, porque Dios es un Dios creador. Por lo tanto, en el ADN del hombre quedó esa parte creativa. Ahora, cuando Adán pecó, cuando Adán cayó en la desgracia del pecado, el ADN espiritual fue alterado. Y el ADN en la parte humana de Adán también fue alterado. Hubo una ruptura. El cosmos, que es todo el sistema de lo que está creado, no solamente en la tierra, sino todo lo que está creado, las galaxias, el universo, todo sufrió. El pecado trajo un desbalance. Se quebró, se rompieron principios y se rompieron leyes espirituales a través del pecado, y esto alteró al ser humano en dos vertientes. La primera, su parte física; la segunda, su parte espiritual. Y en esa introducción es que voy para ahondar entonces en el mensaje ahora. Cuando el ser humano se le dañó su ADN biológico como consecuencia del pecado, ahora el ser humano comienza a envejecer y envejece. El ser humano se muere. ¿Por qué se muere? Dios le dijo muy claro a Adán: de todo árbol que esté en el huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, morirás. Dios le estaba hablando de una sentencia espiritual, la muerte eterna, pero eso trajo como consecuencia que el ser humano se muera. Por eso, aunque nosotros seamos creyentes, aunque tengamos fe, aunque somos personas de Dios, nos morimos. Porque la paga del pecado es la muerte. Hasta que el ser humano no sea restaurado en plenitud, que ya Cristo comenzó esa obra, hasta que no sea restaurado en plenitud y pueda ser resucitado para recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, como dice la palabra, el ADN que heredamos de Adán nos transfirió la maldición de la muerte. Por eso el ser humano se muere, por eso el ser humano se enferma. Y cuando usted aprende a entender esto, usted deja de cuestionar a Dios. Porque posiblemente usted escuche la voz del enemigo que te diga en tu oído: pero si tú eres hijo de Dios, ¿por qué por qué tú te enfermas? ¿Por qué te pasa tal cosa? ¿Por qué te pasa aquello? Yo sé que usted ha escuchado esa voz que dice: pero aquel es más malo que el diablo y no le pasa nada. Entonces, y tú que vives para Dios, a cada rato cualquier vientico te sacude. Eso ocurre, hermano, porque somos humanos.
Lo que pasa es que nosotros nada más vemos una cara de la moneda. A veces decimos, aquel es tan malo y no se enferma. Y yo que soy un hombre o una mujer de Dios, ¿por qué me enfermo? Aquel es tan malo y mira lo próspero que vive. Y yo que soy una persona fiel a Dios, a veces no tengo ni con qué pagar la renta. Eso viene. Pero es que el enemigo nos enfoca en eso, porque el enemigo no nos hace ver que también hay gente que son más malas que el diablo y se enferman. Y más malas que el diablo no tienen para pagar la renta también. Lo que pasa es que usted se enfoca en el que le está yendo bien. Al igual como hay hijos de Dios que no están pasando ese tipo de problemas que acabo de decir que lo tienen otros. Ahora, cuando usted le toca porque usted es humano. Y es la consecuencia de la desgracia que vino a la humanidad por medio de la desobediencia de un hombre, de Adán. Así que recibimos una alteración biológica y una alteración espiritual. Esto llevó a que el ser humano perdiera 3 cosas. Y quiero enfatizar mi mensaje en esto. Lo primero que el ser humano perdió cuando su ADN espiritual se alteró, perdió su identidad. Déjame ver si me sale en inglés. Don't know who are. No sabe quién es. Perdió su identidad. Cuando usted no tiene identidad, usted no sabe quién es usted, pero usted tampoco sabe cuáles son sus deberes, ni conoce también cuáles son sus privilegios. Un ser humano aquí actualmente en Estados Unidos, ¿sabe qué es lo que hace una diferencia? La identidad de su documento. A usted le quitan el documento que usted tiene y deciden borrarlo todos los sistemas y la vida suya cambia. Miren lo que tiene el poder que tiene la identidad. Igual también como hay personas que viven aquí una vida en desgracia hasta que logran regularizar su situación y simplemente por dotarle un documento y darle un número. Y Social Security. Un social, un seguro social. Un social ahí. Y le dan una identidad. Ya se sabe que usted se llama fulano de tal y a usted en los sistemas lo reconoce. Eso le cambia la vida. Mira lo importante que es la identidad. Pues hablando de esto, en lo interno del ser humano, el ser humano perdió su identidad. Por eso, cuando Dios llama a Adán desde el huerto, Adán se esconde. El Adán que fue creado para tener comunión y tener una relación con su creador, de repente ahora siente miedo, siente vergüenza. Cuando el mismo Dios que le hablaba unos días anteriores, hablaba con él estaba bien, se sentía en paz, se sentía confiado porque se sentía hijo. Ahora se siente lejos, siente vergüenza y siente miedo. ¿Qué le cambió a Adán? Cuando su ADN se alteró, su psiquis fue alterada, su sistema psicológico fue alterado, su identidad se quebró, quedó sin identidad, por lo tanto, él no se sentía hijo de Dios, no sentía confianza. ¿Qué ocurrió de ahí en adelante? Que todo lo que descendemos de Adán y Eva, heredamos ese ADN alterado espiritualmente con una falta de identidad, y es por eso que el ser humano no sabe quién es, aunque tenga un nombre, aunque tenga un apellido, aunque tenga un acta de nacimiento, aunque tenga un documento humano que le dice quién es. En lo humano él sabe quién es, pero en lo espiritual siente un vacío de preguntas sin respuesta. Entonces, ¿qué ocurre? Así como la falta de identidad hizo que Adán se escondiera, a usted y a mí, ¿sabe qué nos ocurre cuando no tenemos a Cristo y no entendemos nuestra identidad? Cuando no hemos recibido el ADN de Cristo. Lo que ocurre es que algunos, su falta de identidad produce en ellos que se refugien en los vicios. Unos se refugian en las drogas, otros se refugian en el alcohol, otros en los placeres del mundo. Hay hombres que creen que su identidad, ellos creen que son los machos de los machos y que la felicidad de ellos está en tener muchas mujeres, pero se dan cuenta que por más mujeres que tengan no son felices, porque que su falta de identidad le hace creer, como no saben quiénes son, ellos creen que son máquinas reproductivas, que son hombres que nacieron para satisfacer un deseo. O una mujer que también con falta de identidad crea que en el placer sexual va a encontrar su propósito de vida. Otros no se refugian detrás de la sexualidad, pero se refugian detrás de buscar mucho dinero, buscar muchos bienes, adquirir cosas, compran compulsivamente porque ellos entienden que la felicidad está en eso.
Y eso ha producido un ser humano en la tierra desordenado, descontrolado, que no se sacia su vacío, con un gran desbalance y que ha producido grandes injusticias. Por eso la tierra está como está. No es por otra cosa. Es por un ADN espiritual alterado. No es más nada. Cuando usted entiende esto, usted va a descansar espiritualmente de muchas cosas. Cuando usted entiende esto, usted va a entender por qué mucha gente hace las cosas de cierta manera. Que a veces usted dice, pero ¿y cómo que lo hace? ¿Cómo es que no entiende que eso está mal? ¿Cómo es que el hombre en su conciencia sabe que ser adúltero está mal, pero él disfruta su adulterio? ¿Ah? ¿Cómo es que el ser humano sabe que matar para conseguir dinero está mal, mas sin embargo, por hacerse dueños de cárteles, matan a otro por el dinero que le genera el narcotráfico? Y uno se pregunta, ¿cómo es que son capaces de hacerlo? Lo hacen porque al no tener identidad en el ser interior de ellos, el afán de adquirir bienes y adquirir cosas es lo que sienten que ellos creen que le va a dar la paz. Número 2. No solamente perdió identidad, si no sabe quién es, sino que también perdió el propósito para el cual vive. No sabe para qué está en esta tierra. Algunos que creen que nacieron y están en esta tierra para ser modelos. Algunos creen que para ser modelos. O otros, porque también hay varones modelos. Otros creen que el propósito de su vida es despertarse cada mañana, hacer la rutina diaria, comer, trabajar, tener un momento de placer, andar en la calle, llegó la noche a acostarme, hasta el otro día hacer lo mismo. Y así vivir los días hasta que llegue la muerte y un día me fui. Porque como no sabe su propósito para el que fue creado, vive una vida el día a día sin saber para qué fue creado. Vive sin propósito. Ahora, el Señor me habló un día y me dijo, yo quiero que tú le hables de esto a mi pueblo, porque eso está ahí en mi palabra. Porque en el mundo se acepta que la persona viva así porque su ADN espiritual ha sido genéticamente alterado, pero el creyente que ahora conoce a Cristo, y más adelante voy a hablar de eso, está llamado ahora a vivir de otra manera. ¿Por qué entonces hay hijos de Dios que están viviendo igual como personas que nunca han conocido a Cristo? Porque aunque ya han recibido el ADN de Cristo, no han activado la fe en el ADN de Jesús y todavía tienen fe en el ADN de Adán y viven conforme a Adán. Y como viven conforme a Adán, cosechan el fruto de la naturaleza adámica. Por eso es que la Biblia habla muy claro cuando dice que así como tú creas, te será hecho. Y yo he tratado como pastor allá de infundirle a la iglesia una fe en el ADN de Jesús y quebrar totalmente el ADN adámico para que la iglesia aprenda a vivir en el ADN correcto que la Biblia declara que por medio de Cristo le ha sido implantado. Para que por la fe puedan recibir su liberación, recibir su libertad. Por eso el enemigo que me está oyendo allá afuera, porque aquí adentro él no puede entrar, yo me le río, yo me le burlo y hace tiempo que quiere destruirme, pero no puede. Yo no sé lo que es temporada floja, lo que es temporada fría. Que yo tuve un tiempo de crisis de fe y estaba frío. Yo no sé lo que es eso. Porque yo recibí mi ADN de Cristo y yo conocí lo que es. Ahora el enemigo no tiene jurisdicción. No tiene fuerza en mi vida. Puede hacerme amaraco desde afuera, desde lejos. Pero no me puede gobernar. No me puede controlar y no me puede dirigir. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. No sabe para qué vive. Y número 3, el ser humano perdió su destino. Por eso usted ve que el que no conoce a Cristo, al su ADN está alterado, no solamente no sabe quién es espiritualmente, no solamente no conoce el propósito por el que vive, sino que número 3 tampoco sabe para dónde va. Y como no sabe para dónde va, de ahí es que han surgido muchísimas teorías. Unos creen que cuando se muere ya se acabó la vida, a enterrarlo y muerto con tierra tiene. Porque el vacío que tiene en el interior de saber qué hay después de la muerte, como no tiene respuesta, entonces surgen las teorías. Pero todas las teorías que provienen del hombre son teorías superficiales y son subjetivas. Están propensos a equivocarse. Porque el ser humano no es infalible y el ser humano se equivoca. Así que hay tantas teorías y por eso que la gente se pregunta, pero ¿cuál es el camino verdadero? ¿Cuál es el Dios verdadero si hay tantas religiones?
Porque comenzaron a surgir teorías. El ser humano, por buscarle respuesta a la vida después de la muerte, porque si de algo está el ser humano seguro es que se muere, sea creyente o no sea creyente. Yo he visto ateos negando a Dios, pero no he visto ateos negando que la muerte exista. Porque aquí, por más que brinque y salte, se muere. Por eso yo decía ayer en el funeral de nuestra hermana Milagros, a nosotros hoy nos toca presenciar el cuerpo de ella, y así es la realidad de la vida. Hoy la vemos a ella, mañana otros nos verán a nosotros. Ese es el ciclo de la vida. Al menos que seamos parte de esa generación. Mire, siento una presencia linda y quisiera Dios que fuera ahora. Que la trompeta suene, que Cristo venga y no nos toque ver la muerte. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora le voy a dar una noticia. Yo no sé qué gozo hay en el que se va adelante, pero algún misterio tiene que haber. Y algún privilegio tiene que haber. Así yo quisiera irme vivo de esta tierra, ¿verdad? Que Cristo venga sin yo ver la muerte. Pero también le voy a decir algo. Yo no sé qué tan lindo hay que la persona se adelantó a verlo primero. Porque la Biblia dice que los que estamos vivos no nos vamos a adelantar a los muertos. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo no sé por qué día de arrebatamiento Dios le va a dar privilegio a los muertos en Cristo primero. Levántense ustedes de adelante. Y ahora después nosotros, vengan. Aleluya. Ese es un misterio que no sabemos. Eso es como una manera de Dios darnos a entender que en Él nada se perdió nadie. De Él nadie se perdió nada. El que se fue adelante con Cristo ganó. Y el que se fue porque estaba vivo y no se murió cuando Cristo vino, también ganó. Nadie pierde en Cristo. En Cristo todos ganan. Denle un aplauso fuerte al Señor. Me estoy acelerando, me está saliendo la chispa y la candela dominicana casi. Estoy por arrebatarme en este mensaje. Estoy por soltarme. Aleluya. Gloria. Surgieron todavía otras interrogantes. El ser humano comenzó a inventarse en las religiones que si le soy fiel a una guerra santa y me exploto por mi fe y mato que yo cuánta gente, yo voy a ir al paraíso para tener 7 mujeres. Para que usted vea dónde el ADN pecaminoso del ser humano cuando no conoce a Cristo lo lleva hasta pensar en la sexualidad después de muerto. A ver si después de muerto usted está buscando eso. Dice, ponerme una bomba, ¡pum! Me exploto para después en el paraíso casarme, que Dios me va a casar con que yo cuántas mujeres. Suena algo que da risa, pero hay teorías de eso en el mundo. Otros, como la teoría que acabo de decir, suena como tan ridícula, lo que hicieron fue que se inventaron una reencarnación, que si tú aquí te portas bien, tú vas a resucitar en un pajarito. Vas a reencarnar en un pajarito. O vas a reencarnar en un perrito. O en un gatico. Y si tú eras medio malo, de que una cacata, una tarántula, en una cucaracha, en un ratón, un elefante, un perro, un murciélago. Suena también algo ridículo, porque tenemos nosotros fe en Cristo, pero hay muchísima gente que cree en eso. Pero todo viene del problema del ADN dañado que tiene de Adán. Como no sabe para dónde va, pues tiene que surgir cierta teoría para ver si yo complazco un poco la duda que tengo en mi interior y le busco un poco de respuesta a preguntas que tengo que nadie me ha podido responder. De ahí el ser humano se inventó eso. Otros inventaron otra vida, que uno viene, reencarna en otra persona y en otra persona. Y por eso dice, bueno, en la otra vida yo era artista, parece, que en esta vida que esto, que yo qué. Y hay tantas teorías, hay tantas cosas, que todo eso proviene del mismo mal. Esos son síntomas de la misma enfermedad. ADN adámico dañado por el pecado. Yo le he dado mucha vuelta para llevarlo ahora por donde voy. Dios, sabiendo que en Adán se rompió, se quebró este diseño, tenía un plan reservado que se lo da al mismo Adán ese mismo día. Le dice, oye Adán, y le dice a la mujer, de tu simiente saldrá uno, se levantará uno, el cual la serpiente lo va a herir en el talón, pero él pisará su cabeza. Dios le profetiza a Adán
el surgimiento y el nacimiento del futuro Mesías que restauraría el ADN espiritual que se dañó cuando Adán desobedeció, cuando Adán pecó. Ahora, como las cosas de Dios son profundas y no se pueden entender a menos que Dios se las revele, como le estoy hablando a ustedes aquí, porque hoy yo le estoy hablando a ustedes de misterios que están ahí en la Biblia, pero que no es muy fácil de decodificar. Eso es el Espíritu Santo que lo trae y lo va decodificando para que lo veamos. Oiga lo que le voy a decir. Como Dios sabe que el ser humano, dentro de la limitada capacidad que tiene ahora, que no puede ver todos los misterios de Dios, que no lo puede comprender, Dios comienza a revelar su plan de manera paulatina. Y comienza a trabajar en la psicología del hombre, le deja la profecía, pero antes de que la profecía de Cristo se haga real en la tierra, comienza a restaurar mentalmente la identidad, el propósito y el destino del ser humano, y comienza con un hombre. Dios comienza a revelársele a Abraham, y cuando se le revela a Abraham, de entre toda una humanidad que hay idólatra en esta tierra, que adoraba a muchos dioses, politeístas como le llaman en la historia, y todos los arqueólogos, a lo que estudian las naciones, todas las naciones eran politeístas, tenían muchos dioses. De repente en Ur de los Caldeos Dios se le revela a un hombre, se le manifiesta por gracia, por voluntad, a un hombre llamado Abraham, y lo escoge como su amigo. Y comienza a tratar con Abraham. Y Dios comienza a decirle a Abraham que de él va a salir una descendencia. Y que de esa descendencia va a nacer el futuro Mesías. Y comienza Dios a reescribir la historia hasta que posteriormente se le manifiesta un hombre llamado Moisés. 430 años después de hablar con Abraham. A los 430 años fue que él lo sacó del pueblo de Israel. El pueblo de Egipto, sacó al pueblo hebreo de Egipto. Cuando Dios se le manifiesta a Moisés, yo sé que usted ha leído la historia donde dice que Dios lo llamó desde una zarza. Desde una zarza ardiente, ¿verdad? Ahora note, cuando Dios llama a Moisés, ¿cómo es que Dios le dice? Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esta declaración parece como que es algo natural. La gente se dirá, eso es natural que Dios dijera eso. No, Dios estaba desconectando la mentalidad de Moisés de Adán y lo conecta con Abraham. Note que él no le dice yo soy el Dios de Adán, porque Dios está descodificando lo que en misterio Él viene revelando. Yo quiero romper, yo quiero cortar con ese ADN espiritual dañado, y yo ahora te conecto con una descendencia que no es Adán. Yo te estoy conectando con Abraham, el primer hombre que me conoció, el primer hombre a quien yo le di la palabra de que le voy a dar una descendencia que va a romper tu maldición. Yo sé que estoy hablando misterio, pero abra bien los oídos, que su espíritu hoy va a ser empoderado en el nombre del Señor. Entonces, Dios lo conecta con una descendencia distinta. No le dijo el Dios de Adán. Dios se olvidó de Adán en ese momento, porque Dios estaba trabajando algo. Voy a restaurar la identidad a Moisés. Era para que cada vez que Moisés se dirigiera a Dios, él no se conectara con el Dios de Adán, sino que se conectara con el Dios de Abraham, que es el mismo Dios creador, pero para que viera una descendencia diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me va entendiendo? Yo sé que eso es mucho para digerirlo rápido, pero algo le va a despertar a usted interés. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esto nos enseña que Dios es un Dios generacional. Hay cosas en Dios que Dios la tiene contigo que no la puede cumplir en una generación, y tiene que continuar con tu descendencia. El propósito de Dios en Abraham fue tan grande, su promesa, que la vida de Abraham fue muy corta para poder cubrirla. Y por eso Dios continúa en Isaac. Y en Jacob le da las 12 tribus donde sale el pueblo hebreo profetizado a Abraham. Muchas veces lo que nosotros portamos demasiado grande que la vida no nos da. Lo que yo porto como que venga a la cena de parte de Dios es demasiado grande para que esta vida me dé. Tiene que ser yo seguir con los míos. Sigue con mi hija, sigue para allá, porque es demasiado grande el propósito. Entonces Dios no solamente revela en Moisés que viene a restaurar la identidad del ser humano, número 2, sino que también viene a restaurarle el propósito. Ya que el hombre no sabe para qué vive, Dios sí entonces nos quiere decir para qué vivimos. Y de repente a un niño de 12 años llamado Jeremías, Dios lo llama con 12 años de edad. Dios se le manifiesta y le dice a Jeremías: antes que te formara en el vientre de tu madre,
yo te conocí, yo te santifiqué y yo te di por profeta a las naciones. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, tú no eres un accidente, tú no naciste para comer, trabajar, acostarte y dormir y volverte a levantar todos los días lo mismo. Tú naciste con propósito. Y es por eso que hasta que nosotros no descubrimos para qué estamos en esta tierra, estaremos dando palo a la ciega. Y yo no sé cómo que hay tantos cristianos que todavía estos tiempos andan dando palo a la ciega. Mire, Dios tiene un plan correcto y perfecto para usted y usted tiene que descubrirlo. Ahora, mientras usted descubre el plan específico en un área específica, le voy a decir cuál es el plan general de Dios. La Biblia dice que en Cristo somos luz del mundo y somos sal de la tierra. Si usted no sabe si Dios lo llamó a usted para ser pastor, para ser evangelista, para ser apóstol, profeta o maestro, o si usted no sabe si Él lo llamó para ser misionero, para ser un diácono o para estar en el área de la música, si usted todavía no lo sabe, por lo menos entienda que aunque Dios no le ha dado la confirmación de eso, le ha dado un plan general y le está diciendo, yo quiero que tú ilumines, que tú seas luz de este mundo y que tú seas sal de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me dijo un día, la iglesia está predicando mucho a Adán y está predicando poco a Cristo. Por eso usted ve demasiados altares donde a la gente, en vez de enseñarle a hacer luz del mundo y sal de la tierra, lo que le están enseñando, da 2 millones para que Dios te dé 3. Y a la gente le están diciendo, mira, Dios te quiere dar muchos millones, te quiere dar mucha casa, te quiere dar mucha tierra. Y hermano, Dios no tiene problema con darnos todo eso. Pero a la gente le están predicando para engordar aquí abajo, para aumentar aquí abajo, y no le están enseñando a modelar a Jesús en su vida. No lo están enseñando a llevar a Cristo allá afuera, a hablar de Jesús y mostrar a Cristo con su conducta. Por eso fue que Jesús le dijo en un momento a sus discípulos, si alguien te golpea tu mejilla, ponle la otra. Porque es lo que nos está diciendo a nosotros, modélame. Y esa es la parte más difícil del cristiano, modelar a Jesús. Ay. Porque ahí usted va a tener que perdonar al que le hiere, bendecir al que lo maldice. Es decir, que si usted no conoce cuál es el primer propósito, no conoce un propósito de un llamamiento ministerial ahora, lo importante es que usted sepa que su primer propósito es ser hijo de Dios y manifestar a Cristo aquí en la tierra. Así que todo lo que usted vaya a hacer debe ir enmarcado sobre eso. Le voy a decir algo ahora a los solteros y a las solteras. Cojan esta pelota que le voy a tirar ahora. Porque después que le estoy dando este conocimiento, usted ahora es responsable de esto. Lo primero que usted debe preguntarse cuando usted se le acerca a un varón, a las damas, o a usted, caballero, usted se enamora de una muchacha, lo primero que usted debiera preguntarse es, ¿qué le aporta a esa persona el propósito de Cristo en la vida suya? Pastor, explíquemelo bien. Se lo voy a explicar mejor. ¿Usted se quiere casar para tener a alguien que duerma con usted? ¿O usted entiende que si Dios tiene un propósito con usted, Él le va a dar una persona que vaya de acuerdo al propósito de Dios para su vida? Por eso es que hay tantos divorcios hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de gente que están casando nada más en la carne. No están buscando que la persona le aporte el propósito de Dios en la vida de ellos. Hay personas que se buscan un novio que es el que lo termina de sacar de la iglesia. O una novia que ahora, antes usted tenía tranquilidad, ahora lo que usted tiene es batalla. Usted era un Sansón y encontró una Dalila ahora que aunque usted tiene el Espíritu Santo, la Dalila lo zarandeó y ahora usted ha vendido el propósito por estar enamorado o enamorada. Yo se lo digo que causa risa, pero le estoy enseñando verdades eternas. Porque hay personas que la mayor desgracia que tienen al lado fue la persona que eligieron. Qué silencio en el salón. ¿Por qué? Porque no eligieron conforme al propósito de Dios para su vida. Ellos buscaron a alguien con quien estar. Punto. No, usted nació con un propósito. Por lo tanto, todo lo que usted haga debe ir acorde a ese propósito. Yo sé. En mí, yo estoy 100% seguro, yo voy a hablar de mí, que Dios me llamó al ministerio de la predicación. Soy pastor y el Señor me dijo, te doy una encomienda a las naciones para ir a hablar a mi pueblo. Y te voy a hacer pastor de pastores. Yo tengo equipo de pastores bajo mi cobertura. Yo estoy plantando una iglesia aquí en New Jersey. Yo tengo que viajar a España en el mes de marzo a establecer la tercera iglesia hija de nosotros, que ya tiene 100 miembros. Plantar iglesia.
Nos vamos para España junto con el pastor Israel Valenzuela a inaugurar la ciudad de Rey, avivamiento de España. Dios me llamó a esto y yo sé lo que es esto. Todo lo que se me acerca, que es enemigo de eso, aunque me guste, yo lo rechazo. Yo lo rechazo. Cuando usted está claro para qué propósito de vida usted vive, todo lo que atenta o amenaza ese propósito, usted lo rechaza, aunque su carne le agrade. Eso implica todo. Si te va a buscar un trabajo que te aleja más de Cristo y que va a enfriar tu vida, tú no vas a ver el dinero. Tú buscas lo que sea y lo sacrificas porque tú no quieres que tu vida espiritual mengue. Pero si tú no entiendes esto, tú cambias a Cristo por un plato de lentejas, así como Esaú vendió su primogenitura por cualquier cosa. Yo no le bajo a los mensajes míos, hermano. Agárrese. Mira, yo está sudando. Sí, no calor. Propósito. Y tercero, Dios comienza a restaurar la mentalidad de su destino cuando le habla a Daniel y le dice: pero tú, Daniel, sella la palabra de esta profecía porque es para el tiempo del fin. Muchos viajarán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y luego le dice: y se levantarán muchos en aquel día, uno para salvación perpetua y otro para condenación eterna. Dios comienza a revelar que el ser humano, más allá de la muerte, tiene vida, pero para que entre dentro de la vida verdadera va a necesitar convertirse a Cristo, porque hay una parte que irá a una condenación eterna y habrá otra parte que irá a una salvación eterna. Hacia dónde tú vas depende de lo que aquí tú elijas. O más bien, voy a cambiar la palabra. No depende aquí lo que tú elijas. Depende a quién eliges. Si eliges a Cristo o eliges al mundo. ¿Vamos entendiendo ya? Así que por eso usted ve que Jesús, cuando se manifiesta, para utilizarle ahora texto bíblico del Nuevo Testamento, cuando Jesús está aquí en la tierra y camina en la tierra, comienza a trabajar estas tres partes también con los discípulos. Y le dice a los discípulos, cuando ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Mire cómo Jesús le trabaja de una vez su identidad. Lo primero que le trabaja es su identidad. Jesús no le dijo: escriban esta oración, escriban ahí: Jehová Dios Todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra. Tú eres el sempiterno, cuya sabiduría es excelsa. El Señor no le dijo: denle una muela a Dios de todo lo que ustedes creen que Él es grande, como oraban en el Antiguo Testamento. Sino que eso ahora trae algo que nadie lo había manifestado. Dice: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Ahora ustedes entiendan que son hijos. Yo no sé si usted está entendiendo. Y eso es muy profundo, porque eso se llama relación de confianza. Relación íntima y también derechos, como también deberes. Y lo que le pasa a la gente, que a la gente le gusta mucho la parte A, que suena bonita. Ay, el Señor es mi papá. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, tócame. Pero y la parte B, donde el Señor dice: si me amas, guardas mis mandamientos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán: Señor, en tu nombre hice esto, hice aquello. Yo le diré: apartaos de mí. Por lo tanto, lo que el Señor busca ahora no es solamente que sientas el derecho de ser hijo, sino que también tengas el deber de guardar sus mandamientos. Wow, pastor, se dañó el mensaje. Por eso la gente de hoy lo que quiere más: bendiciones y bendiciones para aquí, y bendiciones para allí, y bendiciones para aquí, y bendiciones para allí. Pero la gente no quiere que le digan: el Señor quiere que te sometas más, hijo. El Señor quiere que busques más. El Señor quiere más obediencia tuya. El Señor quiere que rompas esa vieja levadura, que rompas con esos placeres de la carne, que sueltes esas ataduras. La gente no quiere esa parte, ¿no? La gente no quiere hoy en día sacarse su día de ayuno y poner el cuerpo en ayuno para humillarse delante del Señor. No, la gente nada más consume. Por eso el colesterol está acabando tanto. Por eso la diabetes está acabando tanto. Porque el ser humano se le olvidó que la comida, usted debe comer para vivir. Pero hay gente que creen que viven para comer. Se parece, pero no es lo mismo. Usted necesita la comida para estar vivo, pero usted no necesita vivir comiendo para que viva. Hay gente que todo lo de ellos gira en torno a comer. No bien están acabando y ya están pensando en la otra, en la cena.
Oh. Las cosas que el ser humano está llamado a dominar, ahora lo dominan a él. ¿Se ha dado cuenta que cuando Dios creó a Adán y a Eva, no le puso ropa ni le puso bolsillo? No necesitaba cartera. No necesitaba cartera. Decía un amigo mío, una palabra que suena bonita, pero tenía su error. Y la palabra que decía, él decía, hermano, las suegras no son de Dios. Porque si las suegras fueran de Dios, Dios le hubiese hecho un Adán y no le hizo una. Pero después yo un día le aclaré y le dije, si tú hablas mal de la suegra, habla mal de tu esposa, porque si tu suegra no existiera, tu esposa no nace. Entonces, así que no se descuide. Yo, la suegra mía puede estar en desacuerdo, lo que sea con ella, pero para mí es sagrada. ¡Arriba la suegra! De ahí salió mi esposa. ¿Que hay alguna que bueno tenerla de lejos? Bien. Pero para eso no estamos llamados a maldecirla. Hay que bendecirla. Alaba lo que él vi. Entonces, Dios creó al hombre sin cartera. Oiga bien, lo creó sin cartera. Porque lo creó que no necesitara el dinero. El dinero surgió como consecuencia del pecado. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios al hombre cuando lo instaló en el huerto del Edén? Le dijo, multiplícate, fructifícate y gobierna todo, sojuzga la tierra y gobierna todo. Dentro de la tierra estaba ¿qué? El oro. Por lo tanto estaba el hombre llamado a dominar el oro. Hoy el hombre es dominado por el oro. Ahora el hombre por el dinero mata, roba, daña al otro. Se le importa desgraciar su propia familia. Se le importa destruir una nación. Lo único que quiere es generar sin importar lo que eso cueste. Comenzó a ser dominado por la vanidad. La misma oferta que le hizo Satanás a Jesús en Lucas capítulo 4 y Mateo 4. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todo esto te daré si tú postrado me adorares. Hay gente que para lo único que viven es para comprar el último teléfono. Para lo único que quieren trabajar es para comprar el último smartphone. Cuando yo veo gente bajo nieve, bajo frío, haciendo una fila hasta de un día para otro, de que para irse de los primeros que compren un equipo de teléfono, yo digo verdaderamente que el ser humano está mal de aquí, ¿ve? Y lo grande es que después que lo tienes, se dice, pero esto sí es una caballada, pues tú haces casi lo mismo igual que el otro. Muy mínima la diferencia. Comenzaron las cosas a gobernarnos. El matrimonio que Dios lo creó para que lo disfrutara el hombre y la mujer en la pareja, de repente ahora el ser humano es dominado por la sexualidad y parece una bestia. Al estar sin Cristo parece tan bestia que a veces cuando usted ve con quién le es infiel a su pareja y uno agarra y mira al otro y dice, ¿qué fue lo que le vio? ¿Sabe por qué? ¿Por qué no está pensando en eso? Si su esposa es más elegante o no. Es una actitud animalística, bestial, que viene por una consecuencia de su ADN dañado. Y esto no lo lleva a medir consecuencias, a destruir sus hijos, a destruir su familia, a destruir su matrimonio, destruir todo. A veces hasta destruir su economía y irse a la ruina por un momento de placer de un ratito. Wow, pastor, usted se ha dicho tantas cosas hoy en tan poco tiempo. Estamos aprendiendo, hermano. Con esto casi estoy terminando, porque eso yo apenas voy como por un cuarto de mi bosquejo. Cuando yo escucho desde los altares que nos identificamos tanto con la naturaleza de Adán, es donde yo digo, la iglesia necesita ser empoderada en la fe del ADN de Cristo. Cuando yo escucho en los altares que le dicen, hermano, cualquiera peca, hermano, cualquiera cae, hermano, la carne es débil. Todo eso en parte es verdad, pero es verdad desde la perspectiva adámica. Porque dice aquí la palabra que aún todos nosotros que no pecamos a la manera de Adán, aún así nos morimos igual que Adán. Dice que por el pecado de él todos fueron constituidos pecadores. Yo le pregunto a usted, ¿usted estaba en el huerto del Edén cuando él pecó o yo?
No, no estuvimos ahí. Cuando el papá suyo y la mamá suya a usted lo hicieron, usted le dijo, hazme la orejita tuya o hazme los ojos tuyos. Usted no lo pidió. Usted nació con su herencia, ¿verdad que sí? Usted se parece a que su genética le dijo que se pareciera, aunque a usted no le guste. Usted no tuvo capacidad de elegir. Entonces yo le digo a la gente, ¿cómo es que al cristiano se le hace tan fácil aceptar la maldición de herencia que le dejó Adán, cuando la Biblia dice, que eso fue lo que leí en el inicio, que así como por uno entró la muerte y por uno entró el pecado, también por uno llamado Cristo entró la vida y entró la justificación? Entonces aquí hay un problema, ministro. ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente tiene fe para pecar. La gente tiene fe para pecar porque la gente tiene fe en la naturaleza de Adán. Pero muy pocos se plantan a decir, no, el pecado a mí no me va a dominar porque en Cristo ahora yo soy fuerte. Cristo me santificó. Cristo rompió la cadena. Cristo es santo. Yo no entiendo cómo que al ser humano se le hace tan fácil identificarse con Adán y no identificarse con Jesús. Y la declaración está ahí en la Biblia. Porque en vez de decir, hermano, usted sabe que somos tan débiles porque Adán nos dejó esta herencia. No le predicamos, hermano, recuerde que ya usted no tiene el ADN de Adán, ahora es el de Cristo. Usted puede romper esa cadena de esos malos hábitos. Usted puede romper esa cadena de esa mala costumbre. Por eso es que la Biblia no dice que Dios te quite viejo hombre a ti. La Biblia dice que eres tú que tienes que quitártelo. Cuando dice despójate de viejo hombre que está viciado de sus placeres y deseos. Y vístete del hombre nuevo creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¡Ay, santo! ¿Qué significa eso entonces? Lo que la palabra declara cuando dice, diga el débil, fuerte soy. Mientras más te identificas con Adán, el pecado te va a vencer. Pero mientras más te identificas con Cristo, vas a encontrar fortaleza para romper esa cadena de hábitos que te tienen atado al pecado, que te tienen atado a los placeres del mundo, que te tienen atado y a la dependencia de los deseos mundanos que a Dios no le agrada. Así que yo un día me puse a visualizar y le dije, en vez de a la gente estarle dando desde los altares cristomicina, le están dando adamicina. Entonces le están dando un tratamiento equivocado. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la adamicina y cuál es la diferencia de la cristomicina? Que la adamicina se parece a un analgésico que te quita el dolor. Tú te sientes bien porque el dolor se me fue del momento, pero el mal sigue ahí. Pero la cristomicina duele un chin más porque hay que meterte a cirugía y el cirujano no tiene que rajarte, pero te va a extirpar el problema. Entonces a la gente es más fácil decirle, Dios te va a bendecir, te va a dar millones, te va a dar de todo. Ahí está la adamicina. Ahí yo siento como que cumplo el compromiso de que fui a la iglesia, adoré a Dios y soy cristiano. Ahí la adamicina me puso un analgésico y un calmante. Siéntete bien. Ahí. Pero cuando Cristo me ha predicado y me dicen, hermano, la Biblia dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si usted puso su mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí, dice Jesús. Ay, 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 ay. Y cuando usted comienza a ver como que el camino se estrecha y dice, esta iglesia no me gusta, no, dame allí, que allí cuando están alabando y hey, allí yo me siento bien. Y somos parte del mismo pueblo. Pareciera que somos parte del mismo pueblo, pero no a todos se le está dando el mismo alimento. Antes, cuando una persona se me convertía, yo lo único que me interesaba era que se congregara en una iglesia. Cuando el Señor me enseñó todos estos principios, no. Yo tengo personas en la congregación que pastoreo que viajan 20 y 30 minutos de distancia hasta 40 minutos para llegar al culto. Y en este mover, en este llevamiento que hay, de Licey va un grupo allá a Santiago. Y como ellos eran muchos y no cabían, me sorprendieron un domingo y me dijeron, pastor, dígame, salga al parqueo de la iglesia. Cuando fui a la iglesia, un bus compraron, vea, lo compramos para nosotros poder traer a la gente de para allá que viene con nosotros. Y van allá a la iglesia, compran su propio bus. Y yo ungí el vehículo. ¿Y sabe por qué? Porque yo dije, yo no voy a cerrar la puerta a nadie, no. Porque es que en todos los lados no se está dando el mismo alimento.
A la gente mucho lo que le están dando como una pirinita, estate tranquilo ahí, siéntete bien, y lo están llevando al infierno. Sana palabra, sana doctrina casi no abunda. Por lo tanto, cuando se me convierten, yo le doy la dirección. Si usted puede llegar, venga. Y si no, le doy para que se pague un Uber y se vaya. Pero usted necesita ser alimentado con buena palabra. No en todo lugar está el verdadero Cristo. No en todo lugar se predica a Cristo. Hay muchos lugares que se adora al Cristo histórico de la Biblia, pero el que está adorando no conoce al Cristo vivo que está en la Biblia. Ay, santo. Ya estoy terminando, porque tengo predica en Manhattan esta noche a las 7:30. Oiga lo que le voy a decir. Corte a partir de hoy con la fe en el ADN adámico que siempre hemos creído que tenemos. La Biblia dice que el pecado fue quitado de nosotros en Cristo. Nosotros lo que quedaron fue malos hábitos que hay que corregir ahora en Cristo. Identifíquese en fe con el ADN de Jesús y recuerde, le voy a decir a todos, pero también a la familia Collado que está presente, que así como por la muerte, que por Adán entró la muerte, dice que en Cristo entró la vida. Su madre, la herencia adámica, le dio la naturaleza de que su cuerpo se muriera, pero a su madre, por la fe en Cristo, se le dio la naturaleza de un día escuchar la trompeta, resucitar con Cristo y reunirse con su Salvador. Puesto de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Bendito el nombre del Señor. Sabe que yo me emociono, entonces si metía de lleno ese boquejo completo, no iban 2 horas. Antes de orar, presentar el pueblo, presentar la iglesia, si hay alguna vida presente que quiere orar conmigo para recibir a Cristo como Señor y Salvador, si quiere romper con esa naturaleza adámica y hoy quiere la naturaleza de Cristo, yo le invito a que pase aquí adelante, voy a orar por usted. Puede tocar algo de fondo ahí si desea. Solamente naciendo de nuevo en Cristo se cambia nuestro ADN espiritual. Por eso la Biblia dice que si no nacemos del agua y del Espíritu no podemos ver ni entrar en el reino de los cielos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor entonces todos. Cuando terminemos, todavía si alguien quiere puede, pero yo le invito a cambiar esa naturaleza. Cámbiela. Véase como Cristo lo ve. Tenga una identidad clara en el Señor. Que hay muchos creyentes que no la han tenido. Por eso usted va a encontrar personas que eran pastores, predicadores y de repente se suicidaron con una depresión. Porque su falta de identidad de quiénes son en Cristo fueron presos de su emoción. Y cuando la emoción fue golpeada, cuando la emoción fue chocada, el desánimo lo lleva a tomar malas decisiones. Fortalézcase su fe en Jesús. Cuando usted tiene una identidad clara, a usted no le importa lo que el otro piense ni como el otro lo ve. Usted se ve como lo ve Cristo. Antes la gente me decía: ay, pero tú sí eres flaco. Ay, pero tú sí estás flaco. Ay, pero tú no engordas. Y yo feliz, yo nunca me desanimé. Y yo mismo me hablaba y decía: yo estoy a la moda. Yo estoy actualizado. Porque yo no veo un comercial en la televisión que diga cómo aumentar de peso. Pero yo sí veo mucho cómo bajar de peso. Y me di ánimo. Entonces, a veces usted va a escuchar esa voz que te dice que, ay, pero Dios no te quiere, te dio un pelo muy crespo, muy duro. La que lo tienen lacio lo quieren duro. Anímese con eso. Y usted que tal lo tiene lacio dice: ay, este pelo es un problema. Esto es un problema. Lo que tú ves como problema, hay otras que dicen: ay, qué pelo más bonito. Así que deja de desanimarte con los pensamientos que el enemigo te puso. Eres un ser humano con identidad en Cristo. Eres un ser humano con propósito y con destino eterno. Eso te hace especial. Eso te hace exclusivo. Y eso te hace no cualquier cosa. Eres bello, eres bella. Yo soy más hermoso que esos cantantes que andan por ahí. Vea. Porque por ellos Cristo murió, pero ellos no han hecho efectivo eso. Pero yo lo hice efectivo. Y como Cristo no murió ni por la luna, ni por la estrella, ni por un mar bonito, murió por mí. Pues yo soy más bonito que el mar y más bonito que una estrella. Porque mire, fue la sangre preciosa de un cordero inmolado la que pagó precio por mí y la que pagó precio por ti. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te presentamos este pueblo. Oro ahora en el nombre poderoso de Jesús. Que cada uno de los que están presentes y los que nos están viendo a través de esta transmisión puedan descubrir el ADN espiritual en Cristo que tienen, para que puedan vivir conforme
a la nueva naturaleza en Jesús, a la nueva naturaleza en Cristo que han recibido. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque no estoy solo en este caminar. Estoy acompañado por el Espíritu Santo. Y Él pone los rasgos de Cristo en mi vida para vivir la vida cristiana. Oro, Señor, para que todo pensamiento, todo argumento, todo sistema informativo de mala enseñanza que el mundo nos ha transmitido a través de la televisión o a través de cualquier argumento que hayamos visto, sea visual o sea escuchado, hoy eso se rompa, toda influencia en nuestra vida, y vengamos al conocimiento correcto, al conocimiento pleno que está expresado en su palabra. Oh Señor, te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra a ti, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.